Pero bueno, ahora vamos a continuación con el doctor Jorge Alberto Montejano Escamilla. Nos presentará la rigurosa metodología de evaluación del índice de seguridad de cruces peatonales. Jorge es ni más ni menos que doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña y arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Además es profesor titular y coordinador del proyecto en Centro Geo. El doctor Montejano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, integrante de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AMU, y miembro de la Red de Estudios de la Forma Urbana, REFU. Un aplauso, por favor, al doctor Montejano. Muchas gracias, Peatonito. A mí me toca presentar la parte aburrida, que es la parte técnica. Ruth se nos acercó a Centro Geo para ver cómo podíamos ponerle matemáticas a su trabajo cuantitativo. Y fue una aproximación muy interesante a través de varias reuniones de trabajo. Llegamos a solicitar, primero hicimos un documento interesante, ganamos un proyecto de MAFRE y con eso obtuvimos los recursos para poder hacer levantamiento en campo, de lo cual Ruth es experta y además creemos que hizo un excepcional trabajo de campo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este índice básicamente tiene dos objetivos. El primero, desde la cancha de Centro Geo, era buscar un modelo predictivo que nos pudiera más o menos determinar cuáles eran las variables que más incidían en la accidentalidad, bueno, en los hechos de tránsito. Para Ruth, lo más importante era tener un índice de seguridad en cruces peatonales que le permitiera priorizar o jerarquizar las acciones en materia de política pública para mejorarlo, ¿no? Siguiente. Este índice está realizado sobre vialidades de la red primaria, por la simple y sencilla razón que es en estas vialidades donde ocurren la mayoría de los accidentes. Pueden ver que el 61% de los atropellamientos y 52% ocurren en este tipo de vialidades. Y además, pues, por recursos, no teníamos recursos suficientes para hacerlo en todos. Y evidentemente la idea es atender prioritariamente estos cruces. Básicamente, en resumidas cuentas, son cinco grandes pasos en los que trabajamos para crear el índice. El primero sería la identificación, jerarquización y selección de cuáles son los criterios a evaluar, ¿no? La siguiente tiene que ver con cómo ponderas o cómo le das valor a cada uno de estos criterios. Siempre es muy subjetivo, siempre tiene un sesgo y no hay ningún modelo que no lo tenga, a menos que nos metamos en cuestiones de modelación FOSI, que es modelación difusa, pero todavía no hay modelos de este tipo para cruces peatonales. Posteriormente se hizo un diseño de la muestra, se decidió la Ciudad de México por cercanía. Después Ruth se encargó de llevar a todo el equipo a que levantara la muestra y finalmente confrontamos todos los datos que recabamos en campo con una base de datos que también Ruth se encargó de conseguir de la Secretaría de Seguridad Pública, los datos de atropellamiento del 2011 al 2016, que no fue fácil conseguirlos. Aquí nuestros colegas de Centro Geo, Amílcar Morales, se encargó de referenciarlos y también Tonatiu. En fin, ahorita seguimos hablando de eso. Siguiente, por favor. Rápidamente se hizo una revisión del estado del arte muy extensiva. Básicamente hay dos caminos para generar índices. No sé si aquí hay gente muy metida en cuestiones estadísticas, pero básicamente unos se van por las regresiones y otros se van por el método de análisis multicriterio, ¿no? De esta revisión del arte, Ruth y Yasmín detectaron 94 indicadores que se redujeron o resumieron en 19 criterios, ahora los veremos, mediante un taller de expertos que se organizó en Puebla, me parece, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros queríamos era un índice que, aunque no fuera tan robusto, fuera muy fácilmente medible en campo y evidentemente que no tuviera que utilizar equipos muy costosos, ¿no? Siguiente. No sé si alcanzan a ver, pero se los voy resumiendo. Hasta arriba tenemos el índice de seguridad peatonal, que
que se compone de 5 macrocriterios o 5 grandes criterios divididos en accesibilidad, visibilidad, diseño, señalamiento horizontal y semaforización. Cada uno de ellos se compone de otros criterios, yo no alcanzo a ver, pero por ejemplo en semaforización estaría tiempo de espera antes de cruzar, tiempo de cruce, vuelta a la derecha o izquierda, semáforo vehicular, etc. Cada uno de estos criterios fue determinado también con base en una investigación europea de Basil. Bueno, cuando entremos a la página van a poder ver ahí todas las referencias del trabajo. Siguiente. Una vez que determinamos estos criterios, tuvimos que hacer la tarea de definir cuánto pesa cada uno. ¿Qué es más importante? Si la accesibilidad o la iluminación nocturna o la iluminación nocturna con respecto al diseño. No es una tarea fácil porque ahí es donde entra la subjetividad. ¿Qué hicimos? Nos acercamos al proceso analítico jerárquico, que es un proceso bastante viejo de toma de decisiones y el cual se supone que es colaborativo, y lo aplicamos con varios tomadores de decisión. Aplicamos un cuestionario en línea que respondieron, siguiente por favor. Bueno, lo respondieron gente de la Secretaría de Seguridad Pública, expertos del ITDP, de Centro Geo y ¿quién más? UNAM, la Agencia de Gestión Urbana, ¿no? Gente que está metida y que conoce del tema. Entonces les poníamos en una plataforma en línea preguntas por el estilo, donde tenían que evaluar qué era más importante, si un criterio u otro, ¿no? En este caso, perfecto. Bueno, entonces ellos iban diciendo si eran igualmente importantes o el otro era más importante que el anterior. Esa es la única manera que se tiene, que es bastante, es subjetiva, pero de todas maneras tiene, al final vimos que todos más o menos tenían una cierta convergencia. Este tipo de metodología tiene una ventaja, que sí se mide la consistencia, hay un radio de consistencia de las respuestas, y si pasa un cierto umbral se rechaza y se vuelve a hacer el ejercicio. Siguiente, por favor. Finalmente nos queda un índice donde ya podíamos tener los pesos de cada uno de los criterios, ¿no? Ahí se alcanzan a ver los pesos, los pueden descargar de la página y todos los datos. Siguiente, por favor. El siguiente paso fue hacer el diseño de la muestra. No es fácil porque teníamos que definir, bueno, teníamos presupuesto para 500 cruces, o sea, era para lo que nos alcanzaba. Entonces le encargamos a una colega de Centro Geo que nos hiciera una muestra probabilística. No se alcanzan a ver los colores, pero en la parte central evidentemente hay más, en la parte central de la ciudad es donde hay más atropellamientos, en las partes periféricas hay menos. Entonces hizo una estratificación con base en la frecuencia de los atropellamientos mediante una metodología que también se reporta en la página. Los datos de atropellamiento evidentemente los tomamos de la Secretaría de Seguridad Pública y los agregamos durante esos 10 años. Posteriormente ya teníamos la muestra, y esa muestra tuvimos que georreferenciarla manualmente, porque las escalas no son las mismas cuando uno pone un punto de referencia, y cuando la gente iba a campo no sabía exactamente qué cruce tenía que evaluar. Podía haber, nosotros en realidad asignábamos los accidentes a los semáforos más cercanos, y de los semáforos más cercanos los asignamos a los cruces. Y manualmente se decidió qué tipo de cruces evaluar para que no se perdiera tiempo en campo. Siguiente. Bueno, ahí pueden ver al equipo, el que nos está apoyando, Luis, allá. Ahí está Luis con su chaleco, con su cronómetro, los odómetros. Y lo más interesante es que, bueno, el equipo de TICS de Centro Geo nos desarrolló una plataforma digital muy sencilla para poder recabar la información en campo, y esa información en campo era subida de manera inmediata a los servidores de Centro Geo. Siguiente. Estas eran el tipo de preguntas que tenían, entonces simple y llanamente iban cruce por cruce,
iban contestando las preguntas, iban haciendo un registro fotográfico, lo pueden ver también en la página, y todos los valores. Siguiente. De tal suerte que yo, como a mí no me gusta el campo, yo veía diario cómo iban avanzando los chicos, y de repente decía, a ver, faltan ahí 2 puntos rojos, ¿no? Y en fin, fue un trabajo muy interesante porque pudimos, digamos, aplicar tecnología para poder generar este índice. El resultado, digamos, más palpable es este mapa, donde ya tenemos jerarquizados, que puede ser, nada más los tenemos puestos en 5 categorías, la calidad de los cruces peatonales. De esta información se deriva lo que después Yasmín nos va a explicar en el sentido de la calidad de los cruces peatonales, pero esta información también sirvió para generar un modelo predictivo. Siguiente. Entonces, nosotros utilizamos, yo tengo un colega muy bueno que se dedica, Camilo Caudillo, que es un fregonazo en modelos, y después de hacer varias indagaciones, como hay muchos cruces que tienen 0 accidentes y tienen que ser representativos, se decidió utilizar un modelo estadístico que se llama modelo cero inflado, que cuenta los cruces que no tienen hechos de tránsito, y además utilizamos un modelo de árboles de decisión. Siguiente. Bueno, perdón, regresa a la anterior. La siguiente. Lo más importante del modelo, todo lo pueden descargar de la página que ahorita van a ver, es que a mayor mezcla de uso de suelo, es decir, las zonas que tienen mucho mayor dinamismo y que propician mucho mayor interacción entre personas y accidentes o actividades, es donde más hechos de tránsito hay, y eso es consistente con la literatura tanto norteamericana como europea. En el caso norteamericano, la variable más importante era la presencia o no de centros comerciales. En nuestro caso, ya teníamos un índice de mezcla de uso de suelos, es decir, a mayor mezcla de uso de suelos, significaría que hay mayor presencia de uso de suelo residencial, comercial, de ocio o industria. Es decir, entre más homogéneo hay menor accidentes y entre más heterogéneo hay mayor accidentes. Otra es que a mayor distancia de cruce, es decir, si no hay isleta y además si es mucho más ancha la calle, hay mayor probabilidad de tener los accidentes. Y un resultado que no es contraintuitivo, sino que habría que verlo con mucho más profundidad, es no teníamos datos, antes, hasta aquí no teníamos ningún dato de velocidad ni de flujos de vehículos, pero nos acercamos con los colegas de Sintráfico, con Riverol, para que nos proporcionara datos y muy generosamente nos proporcionó los datos que ellos están generando como particulares, digamos, ellos los explotan con otros intereses, pero nos dieron esos datos de velocidad y flujo. Y lo interesante, Peatonito decía, yo prefiero ahorita un borracho que vaya a 10 kilómetros por hora que alguien seguro que vaya a 100. Sí, la literatura es cierta, si te pegan a 100 kilómetros por hora no la libras, pero cuando lo ves en global, aparentemente donde hay menos flujo de tránsito, hay mayor nivel de accidentes y eso puede estar correlacionado con una mayor velocidad también, ¿no? En fin, hay mucho trabajo por hacer. Ahora en el hackathon que hizo el gobierno de la Ciudad de México, se pudieron descargar varios datos que proporcionó AXA para poder mejorar este tipo de modelos. Y yo los invito a los que sean académicos a que revisen el modelo a detalle. Siguiente. En esta página, ahorita la van a ver, si quieren, la dejamos aquí tantito para que la apunten o la fotografíen. También pueden entrar a la página de centrogeo.org.mx y buscar el proyecto. Siguiente. Esta es la plataforma final donde se consigna todos y cada uno de los pasos que seguimos, empezando por ahí donde dice proyecto. Bueno, se explica perfectamente la metodología en equipo. Si quieres, dale a equipo, por favor, Luis. Bueno, este es el mapa. Aquí estamos en el mapa. Paréntesis. ¿Entraste a internet o es la presentación?
¿No hay internet? Bueno, entren a la página, los invito a que entren a la plataforma para que revisen, descarguen. Todos los datos están en formatos interoperables, todas las variables están perfectamente claras y especificadas. Se puede ver la hora del día en la que se hizo el levantamiento. También pueden descargar todos los datos de los hechos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, es una monería de página. A continuación, bueno, Peatonito va a presentar a la ponente siguiente, a la colega. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso al doctor Montejano. A ver, ya abrió mi acordeón.